Estoy con el doctor Luis Alonso Pacheco. Es uno de los mejores histeroscopistas del mundo. Personalmente pienso que es el mejor. Y además fundador de uno de los congresos que más éxito han tenido últimamente, que es el Congreso Artus. Este vídeo está dedicado para ti como paciente, pero también para ti como ginecólogo, porque hay un parámetro ecográfico. Vamos a hablar en concreto de ese parámetro, Luis, si te parece, para dejarlo concreto el vídeo, que yo uso mucho, inconscientemente, sin costumbre. Yo lo aprendí en Delta. Sé que el parámetro lo inventaste tú personalmente y por eso te traigo aquí. ¿Qué es el parámetro R10? ¿Cómo se hace? ¿Y por qué recomiendas que se haga? Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo de una manera sencilla. Hemos visto por ecografía, utilizando ecografía 3D, que nos permite ver el útero de frente. Bueno, pues hemos visto que tienen los úteros distintas formas. Normalmente una forma de triángulo, pero hay úteros que tienen una forma como de letra T, o letra Y, o letra I latina. Son úteros que son más estrechos en la parte media de la cavidad. En vez de tener la forma triangular, tienen esa estrechez. Y hemos observado que esas pacientes con ese útero más estrecho, pues las tasas de implantación se nos vienen abajo y la tasa de aborto se dispara, una tasa de aborto altísima. Yo personalmente considero que son los úteros que funcionan peor de todas las malformaciones. Entonces, observando esos úteros y estudiando esos úteros, analizamos medidas y describimos lo que se llama la regla del 10, esta que tú has dicho, que es simplemente medir en un punto en concreto del útero, que es a 10 milímetros de la parte de arriba. Eso lo que hace, Luis, es de fornis, de ostium a ostium, ecográficamente haces una línea. Una línea, pero luego miro desde el fondo de la cavidad, no desde la línea, porque si tiene una pequeña indentación. O sea, hay que medirlo desde el fondo de la cavidad, importante. Bajamos 10 milímetros en vertical y medimos la anchura. La anchura a 10 milímetros del fondo. Sí. Y ahora el paciente le dice... Se llama regla del 10 porque es 10 y ahora viene el truco. ¿Cuál es? Tiene que ser más de 10. De anchura a esos 10 del fondo. Entonces, si cuando yo le digo a la paciente, mire, esto es como una habitación, voy a poner un cordel del techo de 10 y a 10 milímetros voy a medir la anchura. Eso es. Si mide menos de 10, ¿qué hay que hacer? Significa que ese útero es anormalmente estrecho. Entonces, depende del origen que tenga, de la edad de la mujer, del caso, de cómo sea el caso, de la evolución. Hay veces que lo operamos para ampliarlo y hay otras pacientes que le estamos poniendo una terapia hormonal para que el útero expanda y mejore. Lo que sí tenemos muy claro es pacientes que tengan un útero anormalmente estrecho, no transferir. Yo iría más directo a la histeroscopia, ¿no? Como primera la acción. histeroscopia, tú piensas que la histeroscopia lo que hacemos es ver efectivamente que por dentro es muy tubular, pero al final es una combinación. El diagnóstico lo combinamos ecografía ¿Y qué terapia hormonal, Luis, usaríais? Utilizamos una terapia descrita hace ya en el siglo pasado, que es una terapia con dosis muy altas de progesterona. Y con ese tratamiento conseguimos que el útero expanda, agrande. Pseudogestacional, ¿qué llamamos? Le llamamos pseudoembarazo. Pseudoembarazo. Y conseguimos con eso que el útero expanda, agrande y la cavidad a veces, al expandir el útero, evidentemente expande y ya se nos normaliza. ¿Sí? Estamos con Luis Alonso. Los que sois expertos en reproducción sabéis perfectamente quién es, y vosotras que no, pues yo tengo mucha suerte de, a través de este canal, acercarme a figuras tan importantes como él y poderles afrontarles así de una forma tan cercana. Y muchísimas gracias porque no todo el mundo se presta a estos atracos y estas cosas. Al final yo creo que el conocimiento lo que tenemos es compartirlo entre nosotros, sobre todo por el bien de las pacientes, ¿no? Y muchísimas gracias por inventar ese parámetro que yo voy a intentar que se llame el parámetro Pacheco, o el parámetro Alonso, mejor dicho, porque el R10 está muy bien, pero yo os recomiendo que lo utilicéis. Es un parámetro muy sencillo. A mí me gustó mucho, Luis, lo fácil que es, lo sencillo que es, la tontería que es. Al final, en medicina, cuando describimos cosas, tienen que ser fáciles y reproducibles. Es decir, que 10 milímetros para mí son exactamente 10 milímetros para ti, con lo cual podemos comparar datos fáciles. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, a ti, gracias. Un abrazo. Placer.